En mayo de 1939, la tripulación del USS Squalus se quedó atascada en las profundidades del Océano Atlántico. Quedaron atrapados en el fondo del océano, perdiendo aire y sin medios para escapar. Eran las últimas víctimas de lo que la Marina de Estados Unidos llamaba la Marina Ataúd. Su destino dependía de un hombre, el inventor naval Charles el Sueco Mommsen. El intento de rescate de Mommsen llegaría a ser una de las misiones de rescate más famosas de la historia marítima. Impulsó toda una nueva área de tecnología submarina y revolucionó nuestro entendimiento de lo que se podía conseguir en un mundo extraño y peligroso como las profundidades del mar. Viajes de descubrimiento. El rescate del Squalus. En mayo de 1939, un prototipo de submarino estadounidense se preparaba para una inmersión rutinaria. La maniobra tendría lugar a 25 kilómetros de New Hampshire, en la costa este de Estados Unidos. ¿Preparados para la inmersión? Sí, señor. Esta era la 19ª inmersión de prueba del USS Squalus, una inmersión contrarreloj para usar en caso de emergencia. Primer oficial, preparados para inmersión. Preparados para inmersión. El teniente Oliver Naquin estaba al mando. Inmersión. Inmersión. El Squalus tenía que sumergirse a profundidad de periscopio, 15 metros en 60 segundos. Adelante. El 1, el 2 y el 3, hecho. Una serie de palancas cerraban las válvulas que suministraban el aire al motor diésel. El verde indicaba que el submarino estaba hermético. A las 7:40 de la mañana se inició la inmersión. Tiempo. 62 segundos. Bien hecho, muchachos. Parecía una clásica inmersión, pero pocos segundos después sería desastrosa. Aunque parecía increíble, el agua empezó a manar de las válvulas de inducción en la parte trasera del submarino. Inundación en la sala de motores. ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! ¡Está entrando agua! ¡Está entrando La agua! válvula principal no funciona. ¡Seguid adelante! Hemos llegado al fondo, señor. De algún modo, a pesar de la luz verde del panel de control, había una válvula abierta por la que entraban cientos de toneladas de agua en el submarino. Perdieron el control del mismo y se sumergieron hasta el fondo. Yo soy submarinista profesional y sé cómo es cuando las cosas van mal. Pero ahora contamos con ayuda inmediata. Aquellos hombres estaban solos. ¿Qué les ocurriría? Tengan presente que en los 20 años anteriores se habían perdido 22 submarinos y las vidas de más de 1000 hombres en el mundo. No la llamaban Marina Ataúd por nada. En los años 30, los submarinistas como los del Squalus se jugaban la vida. La tecnología submarina aún estaba en los primeros estadios, y en la historia de los submarinos nunca se había rescatado a una tripulación del fondo del océano. El desastre del Squalus se convirtió en un acontecimiento crucial que cambiaría para siempre la seguridad submarina.
Incluso hoy en día, una inundación es un peligro que aterroriza a todos los submarinistas y se les entrena para que sepan reaccionar ante cualquier brecha en el barco. Estar en este simulador, donde la fuerza de la pared de agua entra con una presión de 0,1 megapascales, es una experiencia aterradora. Es un trabajo muy duro, pero yo ya sabía que iba a ocurrir. Sin embargo, para los hombres del Squalus debió de ser una impresión tremenda. Agua helada entrando con mucha presión. Ahora estamos en la superficie, pero a profundidad de periscopio, la presión es el doble de la de aquí arriba, y cuanto más se hunde, más aumenta. A pesar de los esfuerzos, los hombres de la parte trasera del submarino no tardaron en verse completamente inundados. En pocos minutos, el agua inundó la popa del submarino y se dirigió hacia la proa. Mientras los hombres luchaban desesperadamente por avanzar, la tripulación que consiguió llegar a la sala de control se enfrentó a una decisión muy difícil: esperar a sus compañeros y arriesgar todo el submarino, o cerrar las puertas herméticas y condenarles a una muerte segura. Se les ordenó que cerraran la sala de control. ...26 hombres murieron en aquellos primeros minutos. Los otros 33 supervivientes estaban sepultados en lo que ahora era un ataúd de agua encallado en el fondo del océano. Carl Bryson, de 89 años, es el último superviviente del Squalus. En 1936, Carl se alistó en la Marina siendo solo un adolescente. En el verano de 1939 era un ayudante de máquinas de 22 años a bordo de su segundo submarino. Se encontraba en el compartimento delantero cuando el Squalus se hundió. Yo nunca pensé en que podía morir aquí, ni se me pasó por la cabeza. Cuando el agua empezó a entrar, lo único que pensaba era en cómo parar aquello. La gente me pregunta siempre en qué pensaba, y yo lo único en que pensaba era en cómo parar la entrada de agua. Esta es la válvula de inducción principal. Toda el agua había entrado por aquí, una cantidad enorme de agua saliendo por aquí. Una cantidad tremenda, y entró en las dos salas de máquinas. La tripulación de la parte delantera del Squalus había sobrevivido a la primera inundación, pero ahora estaban atrapados y el oxígeno solo duraría 48 horas más. Y se acercaba un nuevo peligro. El agua se estaba filtrando por el compartimento delantero y amenazaba con provocar un cortocircuito en las baterías que hacían funcionar los motores eléctricos del submarino. Aquí está la batería delantera. Esta es la escotilla de la batería. Luke abrió la escotilla y vio que el ácido bullía y que la cápsula se estaba saliendo. Así que la batería se estaba recalentando. Estábamos usando varios miles de amperios. Cuando las baterías llegaron a un nivel crítico de recalentamiento, el electricista principal las desconectó. «30 segundos más y seguramente habrían estallado las baterías». Del compartimento de las baterías, nadie habría sobrevivido. De la sala de control, tampoco. Puede que solo los de la sala de los torpedos, pero lo dudo. Sin electricidad no había calefacción
ni luz, ni esperanza de subir el submarino. Era el momento de que el capitán Neukin hiciera un angustioso control. Pase lista. Sí, señor. Bryson. Aquí. Leplis. Aquí, Askew. Aquí. Jones. aquí. Torpedo de popa, ¿me recibe? Torpedo de popa, ¿me recibe? Batería de proa, ¿me recibe? Batería de proa, ¿me recibe? Con casi la mitad de la tripulación ahogada, el suministro de aire cada vez más escaso, sin electricidad y sin modo de salir a la superficie, aquella era la peor pesadilla de todo submarinista. Desde que un submarino alemán hundiera al Lusitania en la Primera Guerra Mundial, los comandantes de la Marina sabían que necesitaban submarinos. Pero los primeros modelos que se fabricaron a ambos lados del Atlántico, de los que algunos funcionaban incluso con vapor, eran muchas veces un peligro mayor para su propia tripulación que para los barcos enemigos. Eran trampas mortales de acero. El diseño de submarinos avanzó en los años 30, pero a pesar de las imágenes que aparecían en las películas de reclutamiento, el servicio bajo el agua seguía siendo estrecho, ruidoso y muy peligroso. Los hombres que servían allí tenían fama de inconformistas. Eran algo así como piratas navales. Se decía que los almirantes de aquella época les consideraban prescindibles. Pero a pesar de los peligros, había razones apremiantes por las que los jóvenes estadounidenses de los años 30 se enrolaban en la llamada Marina Ataúd. Millions of Americans, men, women and children, wait in the cold, on bread lines, in soup kitchens. La Gran Depresión de 1929 sumió al país en el caos. En 1932 la economía estaba prácticamente colapsada. Private construction virtually ceases. Mills and factories shut down. Railroads come to a virtual standstill. Había 15 millones de desempleados y la riqueza del estadounidense medio se había reducido al nivel de hacía 25 años. Y el servicio submarino era la oportunidad de escapar del hambre y la incertidumbre de aquella época. Mientras la pobreza y el desempleo se apoderaban de Estados Unidos, a los jóvenes marinos se les garantizaban ropas, 3 comidas decentes al día y un dinero a la semana. Here's one place where mess call means all hands on deck to stow cargo, and there's plenty of room in the hold for seconds. After this man stows his gear in his new locker, he hangs up a picture of his old school teacher and makes himself at home in the comfortable barrack accommodations. Los submarinistas también disponían de un plus, unos 20 o 25 euros extras al mes en su paga, que se llamaba salario submarino. Pero aquel dinero extra era en realidad peligroso. El servicio en submarinos seguía siendo la división más arriesgada de la Marina. Para la tripulación del siniestrado Squalus, que estaba atrapada en el fondo del océano, las cosas iban de mal en peor. En la batería delantera del submarino, el agua salada estaba afectando al ácido y producía un gas venenoso que empezaba a propagarse. No es que no pudiéramos respirar bien ni nada de eso, pero podíamos oler el gas, y era algo de lo que desde luego queríamos deshacernos. Pero no había salida. El submarino siniestrado estaba en el fondo del océano a una profundidad de 74 metros. La comunicación por radio era imposible allí abajo y el último mensaje a la base había sido incomprensible. El submarino estaba a 8 kilómetros de donde se suponía que debía estar. Estaba completamente perdido. La tripulación soltó una boya indicadora y algunas bengalas, pero las posibilidades de rescate eran remotas. Atrapados en el submarino estadounidense moderno, lo único que podían hacer era rezar.
En los años 30 y 40, los submarinos que se construían aquí en el arsenal de Portsmouth estaban al frente del diseño submarino. Unos 20.000 hombres habían construido casi la mitad de la flota submarina de Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. El Squalus estaba a la vanguardia de aquel desarrollo y aún así el mar le ganó. Ya había empezado la carrera por encontrarlo, pero incluso si lo hacían, la pregunta era, ¿podrían salvar a aquellos hombres? La respuesta dependía de un hombre, el teniente Charles Mommsen, alias Mommsen el Sueco. En 1925, 14 años antes del desastre del Squalus, Mommsen era subcomandante y se vio enormemente afectado por el trágico hundimiento de su submarino hermano. Atrapados en el fondo del océano, varios amigos de Mommsen perdieron la vida mientras la marina, impotente, no podía hacer nada. Mommsen decidió que las cosas tenían que cambiar. Los submarinos debían ser más seguros. Helen Hart Mommsen es la nieta de Charles Mommsen. Mommsen el Sueco es su héroe y se sabe su historia al dedillo. En aquel desastre había perdido a sus amigos. Había perdido a gente que iba con él a la Academia Naval, gente a la que conocía. Uno de los hombres, cuando abrieron el submarino después de rescatarlo, tenía los dedos destrozados porque había intentado abrir la escotilla, que es algo imposible incluso sin todo el agua encima. Pero supongo que la gente hace cosas terribles en situaciones así. Y aquello le dejó abrumado porque al principio pensaba que no habría sido tan grave, que seguramente estarían durmiendo y que habrían muerto sin sufrir. Pero cuando abrieron la escotilla y se dio cuenta de la agonía por la que tuvieron que pasar, dijo que aquello no podía seguir así. No podía seguir así. Un año después de que el S-51 se hundiera, Mommsen llevó al Departamento de Construcción de la Marina unos planos de un dispositivo que podría rescatar submarinos atrapados. Más de un año después descubrió que ni siquiera los habían abierto. Había concebido la idea de la campana, de la cámara de rescate, y ellos simplemente le ignoraron. Siempre es difícil intentar demostrar algo o abrirse camino cuando vas contra la corriente o contra los jefazos. Y en aquella época, la Marina la dirigían los llamados almirantes terrestres, que lo tenían todo en los barcos de la superficie y que no simpatizaban demasiado con el servicio en submarinos. Pensaban que era un grupo de inconformistas y que mi abuelo era el mayor inconformista de todos. Mommsen presionó al departamento para que se tomara en serio sus ideas, pero las rechazaban una y otra vez. Entonces, en 1927, otro submarino, el S-4, se hundió con toda la tripulación. Decidido a que la burocracia naval no le desbaratara de nuevo, Mommsen comenzó a desarrollar ideas de rescate sin decírselo a sus oficiales al mando. 15 años antes de que Cousteau inventara el Aqualung, Mommsen se puso a trabajar en algo a pequeña escala que pudiera diseñar y probar él mismo. Un extraordinario dispositivo de respiración que proporcionaría a los submarinistas la oportunidad de llegar a la superficie desde una profundidad de 100 metros. Tenía un plano del pulmón Mommsen, así que juntaron piezas de mangueras, metales, tubos y lo montaron. Después lo probó en una piscina y arriesgó su propia vida, porque además era su dinero, su vida y su tiempo. The lung resembles and works in rough principle like a gas mask. Air exhaled into the device passes through soda lime, which removes the waste carbon dioxide and replaces it with fresh oxygen. When each student has mastered the use of the lung, he is then ready for the first attempt at underwater breathing. The preliminary ascent is made from a very shallow level. Vaya, parece una bolsa de agua caliente. Sí, ¿verdad? Sí que lo parece. Bueno, ¿y cómo funciona? Yo conocí a un hombre que se salvó gracias a esto.
¿Esta misma? Sí, en el estrecho de Formosa. Vaya, es mejor que lo trate con cuidado. Subió del submarino con esto, y esto es lo que se pone en la boca. Sí, eso lo sé. Se parece mucho a las boquillas que existen ahora. Vamos a ver. Charging their lungs with oxygen, the men pass up through the escape hatch one at a time, holding securely to the marker line and taking particular care to pause at the designated intervals for decompression. El pulmón Mommsen fue el primer dispositivo de respiración submarina que tuvo éxito. Estaba relleno de oxígeno puro que se reciclaba durante la respiración, y aunque no se podía estar demasiado tiempo bajo el agua, podía salvar la vida de un marinero atrapado. This man has safely reached the surface from a depth of 100 feet. Vaya, ejerce la misma presión sobre mí, como en el agua, así que se equilibra. Sí. Es fantástico. Es que parece demasiado simple. Sí, es verdad. Me refiero a que no llevaban equipo de buceo ni traje de buzo. No. Y tenían que lograr equilibrar la presión de la escotilla de escape. Abrirla, ponerse esto, las gafas e intentar huir. Eso es. Vaya. Esta vez los mandamases no podían ignorar a Mommsen y aceptaron su idea de mala gana. Under the supervision of Admiral Mommsen, inventor of the famous Mommsen lung, the future submariners are ready for the 100-foot tower, which holds 200,000. La Marina adoptó el pulmón Mommsen en cuanto se hizo famoso. Cada submarino de la flota iba equipado con ellos. Floyd Matthews trabajaba con Mommsen entrenando a los submarinistas para usar el pulmón. Ahora tiene 103 años. Esto mide 30 metros y teníamos 3 posiciones diferentes. El final, que eran 30 metros, una a 5 metros y medio y otra a 15. Así les hicimos llegar paso a paso hasta los 30 metros. ¿Y usted llegaba sin problemas? Sí, sí. Yo podía saltar por la borda y llegar al fondo. Sí. Tenías que exhalar y continuar. Pero tenías que tener algo que respirar cuando llegabas allí. Porque te quedabas vacío. ¿Y qué recuerda de Mommsen? Bueno, era un innovador. El hombre era un auténtico genio y podía hacer casi cualquier cosa, sí. El Squalus estaba equipado con pulmones Mommsen para toda la tripulación. Los hombres estaban entrenados para usarlos, pero el capitán Naquin estaba muy preocupado. El Atlántico era muy frío y las posibilidades de poder sacar a los 33 hombres eran escasas. Habíamos planeado un escape usando el pulmón Mommsen. Teníamos el lubricante, teníamos los pulmones, el agua estaba fría, claro, pero debíamos engrasarlo. El capitán había elegido a Greg Paderos para que fuera el primero en sacar la boya fuera con la cuerda, porque necesitábamos una cuerda que nos evitara salir disparados hacia la superficie. Podríamos haberlo conseguido. El primer grupo podría haber salido del barco, sin duda, pero si se podría seguir o no, eso ya era otra historia. De todas formas, habíamos usado mucho oxígeno, y el viejo decidió que era más seguro esperar que intentar escapar. Así que decidió esperar. Pero el capitán Naquin no sabía que la última posición que había transmitido por radio a la base había sido incomprensible. Estaban perdidos. Como se había perdido el contacto por radio con el Squalus durante varias horas, se envió un segundo submarino del astillero de Portsmouth a la última posición conocida. Pero no sabían que estaban buscando en el sitio equivocado. No había ni rastro de la boya indicadora ni de ninguna bengala. La búsqueda se alargó durante horas.
Abajo, en el submarino, el frío y el hambre estaban aumentando. Como el contacto con la superficie se retrasaba, empezaron a repartir comida enlatada para levantar la moral. La piña parecía ser el plato preferido. Hacía muchísimo frío. De la condensación que había en la sala de los torpedos, al respirar, el aliento salía helado. Pero el frío y el hambre no eran los únicos peligros. Con cada respiración, aquellos hombres utilizaban un oxígeno vital, y con cada hora que pasaba, las posibilidades de sobrevivir eran cada vez menores. Y encima, 4 horas después de que el Squalus desapareciera, nadie sabía aún dónde se encontraba. A cierta distancia de la costa de New Hampshire, el barco hermano del Squalus, el Scalping, buscaba desesperadamente el submarino hundido. Por fin, a las 12:40 del 23 de mayo, el vigía encontró la boya indicadora del Squalus y dentro había un teléfono conectado con el submarino. Aquí el USS Squalus, cambio. Aquí el USS Squalus, ¿hay alguien ahí arriba? Cambio. USS Sculpin, ¿me recibe? Cambio. Sí. Hola. Aquí el USS Squalus. Después de que el capitán Naquin dijera unas pocas palabras, llegó un oleaje y rompió el cable. Se había perdido la comunicación con el submarino, pero los hombres de la superficie ya sabían que había supervivientes. No podían hacer nada para ayudarles, y todo el planeta estaba observando. May 23, 1939. The submarine Squalus lies on the ocean bottom off Portsmouth, New Hampshire. 59 men are trapped inside. Al ver a toda una flota reunida sobre el Squalus, la gente supo que habría supervivientes en él. Los periódicos corrieron a publicar la historia. La difícil situación de la tripulación se convirtió en noticia de primera plana. Aquello les presionaba a hacer algo por los hombres, pero nunca se había rescatado a una tripulación de un submarino hundido. Era un desafío demasiado complicado. Las mujeres y las familias que esperaban en Portsmouth pasaron momentos angustiosos. Toda la ciudad de Portsmouth estaba aquí mirando hacia la base naval, esperando respuestas. La ciudad entera esperaba y deseaba tener noticias. En el submarino, el aire se hacía cada minuto más viciado. Cada vez que los hombres exhalaban, el oxígeno era reemplazado por dióxido de carbono venenoso, que debía reducirse con cal sodada. En la desesperación, la Marina al fin recurrió al hombre al que ignoraron en el pasado, Charles Mommsen. Aún implacable en su campaña por mejorar la seguridad, se había escondido para llevar a cabo sus investigaciones. Después del éxito de su pulmón, Mommsen desempolvó los planos para la cámara de rescate que ya habían sido menospreciados por sus superiores. Esto es una campana de rescate submarino basada en el diseño de Mommsen. Es un increíble y sencillo equipo que apenas tiene piezas movibles. Contaban con que podría rescatar a más de 30 hombres, y sin embargo, nunca se había puesto a prueba. Estoy mirando aquí, y está lleno de indicadores y válvulas. Algunos son para controlar la flotabilidad,
otros para controlar los tornos. No puedo creer que aquí entraran 2 operadores y hasta 7 hombres rescatados. No hay sitio para todos. El truco estaba en enviarla al fondo y colocarla exactamente encima de la escotilla de escape del submarino. Y la clave para hacerlo era esto de aquí. Hay una junta de goma aquí abajo que proporciona un precinto perfecto por encima de la escotilla. Cuando esto llega al submarino, el agua se aparta de él y la presión, que a la profundidad del Squalus era de 0,82 megapascales, lo empuja encima del submarino y lo aprieta en su sitio. Es un cierre hermético perfecto. Los hombres pueden abrir entonces la escotilla desde dentro y entrar aquí. Sin embargo, el problema era que si esto no se quedaba al mismo nivel, el precinto no era perfecto. Y todo el mar podría entrar dentro. Desastre total. Rescue vessels, led by the Falcon, locate the sub and prepare to send down a newly developed rescue bell. Con 33 vidas en juego y el tiempo corriendo, era el gran momento de Mommsen. La Marina tenía que arriesgarse y confiar en el inconformista inventor y su innovadora cámara. Never before has a diving bell like that been used for actual rescue. Will it work? And at that depth? Aboard the rescue fleet, they can only hope. Para que el cierre hermético de la cámara funcionara, tenía que colocarse justo encima de la escotilla de escape del submarino. Eso significaba que alguien debía bajar primero para atar un cable guía a la rueda que abría la escotilla. Los submarinistas que se encargaron eran como astronautas de la época. Fuertes y resueltos, arriesgaron sus vidas para abrir las fronteras del conocimiento humano con un equipo de lo más primitivo. Este era el equipo que usaban. Se llamaba buzo de casco duro y era muy pesado e incómodo. Solo una bota ya pesa casi 10 kilos. Y además tenía varios problemas. Primero, solo se podía bucear muy cerca del barco, porque el submarinista bajaba desde la superficie del mismo. Segundo, llevaba una manguera de aire enganchada al traje, que en el caso de Mommsen debió de ser de unos 75 metros y debía de pesar 1 tonelada, por lo que haría la inmersión casi imposible. Pero no solo el buzo era primitivo. En aquella época no se sabía muy bien cómo reaccionaba el cuerpo ante la presión del agua. Así que Mommsen se dedicó a aprender cómo ocurría aquello y desarrolló tanques de buceo como este que utiliza la Marina Británica aquí en Gosport. Lo que Mommsen y su equipo iban a descubrir era que cuando un submarinista desciende, la presión del agua extrae el nitrógeno del aire que está respirando y lo disuelve en el torrente sanguíneo del submarinista y en sus tejidos. A altas presiones, como las que hay aquí, a 30 metros, la presión puede afectar a nuestra mente. Es una sensación muy agradable, pero puede causar problemas, porque te sientes como ligeramente bebido. Y eso significa que, por muy agradable que sea esta sensación que yo estoy sintiendo ahora mismo, puede acarrear errores fatales en una inmersión importante. «24 horas después de que el Squalus se hundiera, el primer submarinista estaba a punto de adentrarse en las heladas aguas del Atlántico Norte. Deep in the sea there, 33 men are alive, in danger of dying for lack of air. Get the living out is the cry as down goes the diver. El submarinista era Martin Sibisky.
Su tarea era crucial para el rescate, pues debía atar el cable que guiaría a la campana hasta la escotilla de escape del submarino. La concentración de dióxido de carbono aumentaba con cada respiración. El aire en el submarino se hacía cada minuto más venenoso. Sibisky debía conseguirlo y rápido. En aquella misión no había lugar para el error. Cuando Sibisky llegó abajo y empezó a trabajar duro para mover aquel pesado cable, cada vez respiraba más aire, lo que significaba que estaba sufriendo narcosis de nitrógeno. Empezó a cansarse físicamente y a sentirse confuso, como borracho. El rescate estaba a punto de fracasar cuando, en cubierta, intervino Mommsen. Mommsen sabía exactamente por lo que estaba pasando Sibisky, así que comenzó a hablarle y a guiarle paso a paso. Mommsen ayudó a Sibisky a ordenar sus pensamientos y a dominar los efectos de la narcosis de nitrógeno. Al final, consiguió enganchar el cable a la escotilla. La primera fase de la operación se había completado. Pero la parte más difícil estaba a punto de empezar. Ahora era el momento de poner a prueba la cámara de Mommsen. The crew of the rescue chamber climb in for their risky adventure. The idea is to lower it onto the sunken sub, make it fast to a hatch, open the hatch, and bring the survivors up into the rescue chamber. So beneath the surface it sinks, for life-saving without precedent. This occurs a little more than 24 hours after the United States submarine Squalus sank while making a practice dive off Portsmouth. Mediante un cable de apoyo, la cámara empezó el descenso. Aunque nunca se había probado en un rescate real, era la única esperanza para los hombres del Squalus. Pero, ¿funcionaría? ¿Aguantaría el precinto? A las 12 del mediodía, la cámara aterrizó sobre la escotilla de escape. El precinto había aguantado. Sí. 30 horas después de que el Squalus tocara fondo, había ocurrido algo increíble. Una misión de rescate había llegado al submarino. Carl Bryson vio cómo los primeros 8 hombres entraban en la campana. Eran los miembros de la tripulación más afectados por el frío y la falta de aire. Era necesario sacar primero a la superficie a los más débiles. Nadie sabía cuánto duraría el rescate, si el tiempo aguantaría o si la campana podría hacer los 4 viajes que se necesitaban para salvar a todos los supervivientes.
Bajo las órdenes de Mommsen, se sacó la campana con los primeros supervivientes. Unas válvulas dejaban entrar aire en los tanques de lastre y así, poco a poco, la cámara iba subiendo guiada por el cable hasta el barco de arriba. Por el momento, todo parecía funcionar a la perfección. Al fin, la campana salió a la superficie. There it is, bubbling and breaking the water. The dramatic sight, sudden appearance of the diving bell. All the rescue power of the Navy mobilized. And here's the climax. The rescue chamber coming up from its first descent. Hoist it up. What's in it? There are anxious wives and families waiting tensely. Open it up, and then out they climb. Survivors. The first one, so weak he has to be helped after being entombed for 24 hours at the bottom of the sea. One after another, 7 in all are brought up in this first trip of the rescue chamber. Fue un momento histórico. Por primera vez se estaba rescatando a hombres de un submarino en el fondo del mar. Y en aquel instante, por todo lo que Mommsen había trabajado, valía la pena. Pero aquello acababa de empezar. Aún quedaban 25 hombres atrapados. El submarino estaba helado y el aire cada vez era más viciado. No había tiempo que perder. Las 2 inmersiones siguientes no tuvieron ningún problema y sacaron a 18 hombres más a la superficie. La cámara bajó al Squalus por última vez poco antes de las 8 de la tarde. Para Carl Bryson y los últimos supervivientes de la tripulación, la lucha contra el dióxido de carbono y la amenaza constante del gas parecían estar al fin a punto de acabarse. Así que allí estábamos todos esperando. La espera se hizo interminable, hacía muchísimo frío y el aire era horrible, cada vez era peor. ¿Cómo se sintió cuando entró en la campana? Bueno, cuando llegó muy bien, pero cuando dio aquel frenazo ya no tan bien. La campana había subido solo 10 metros cuando se paró en seco. El cable principal que unía la campana con el submarino se había atascado. El submarinista Walter Squire se metió en el agua para soltar el cable. Se abrió camino muy poco a poco. Squire se dejó caer por el cable unos metros por debajo de la campana. Intentó soltarlo, pero no se movía. Así que, siguiendo las órdenes de Mommsen, lo cortó. Ahora, todo el peso de los 9 hombres y de la cámara de media tonelada dependía de un solo cable de apoyo para salir a la superficie. Parecía que lo peor había pasado, pero cuando el submarinista volvió a la superficie se dio cuenta de algo desastroso. El cable que sujetaba la cámara se estaba deshaciendo y la campana se aguantaba solo por un filamento. La vida de aquellos hombres pendía literalmente de un hilo. Tenían miedo de que aquel último filamento se rompiera, así que Mommsen ordenó que bajaran la cámara lentamente hasta el fondo del mar. El rescate se había paralizado a solo unos momentos del triunfo.
Mommsen hizo que nos bajaran hasta el fondo de nuevo y ya estábamos a una altura de 45 metros. Nos bajaron porque si aquel cable, el tubo y el cable de aire se rompían, entonces sí que estábamos perdidos. Con los últimos supervivientes atrapados en la campana, a Mommsen se le ocurrió un último plan. Era muy arriesgado, pero también su última esperanza. Pensó que si los operadores que estaban en la campana abrían cuidadosamente las válvulas y dejaban entrar más aire comprimido, podrían controlar su flotabilidad, y pensaba que podrían hacerla más ingrávida, que ni subiera ni se hundiera. Si funcionaba, sería lo suficientemente ligera como para sacarla cuidadosamente tirando de ella. Si no, el cable se rompería y los hombres estarían perdidos. Le pidió a McDonald que la abriera durante 10 segundos. Así que McDonald abrió el compartimento de abajo. Después 20 segundos. Y después 10 segundos. Al final pudieron sacarnos del fondo. Y en la cubierta había mucha gente sacando aquella cosa con las manos. Subimos unos 45 metros y después salimos a la superficie, así. One of the greatest rescues in the annals of the sea. Men saved from the sunken submarine Smollett off Portsmouth, New Hampshire. Every one of the living brought out alive. In the history of the sea, a sunken submarine represents the depth of terror and horror. So this rescue represents a height of glory. Llegamos a la superficie y yo estaba helado. Qué frío tenía. Tuvimos mucha suerte, muchísima suerte. Y tuvimos a la gente adecuada, en el lugar adecuado y en el momento justo. Aquello marcó la diferencia. Mommsen lo había conseguido. Había salvado la vida de 33 hombres. El rescate de la tripulación del Squalus demostró por primera vez que sí que se podía hacer algo por la gente que se quedaba atrapada en el fondo del océano. Fue un momento fundamental en la historia de la exploración submarina. El rescate del Squalus ante la mirada de la prensa mundial había convertido a la seguridad submarina en un asunto prioritario. Y 6 meses después de su hundimiento, la Marina ofreció los planos de la campana de inmersión a otros 13 países en un intento por hacer los submarinos más seguros. Gracias al éxito demostrado, fue adoptada por otras marinas. E incluso hoy en día se utiliza una versión de aquella cámara de rescate. Se llama cámara McCann, que es el nombre del sucesor de Mommsen en el programa de desarrollo. Estoy aquí, por gentileza de la Marina italiana, para participar en un ejercicio de rescate. Y voy a bajar aquí, en la campana McCann, que es básicamente lo mismo que se usó en el rescate del Squalus. Voy a bajar a un submarino a 40 metros para ver cómo fue para aquellos rescatadores y para los hombres del Squalus. Muchas gracias, gracias. Now we change program. Yeah. Hey, we're free. So, very good. Pressure will be. Fioresse, da McCain, portello chiuso.
Presión interna 0,2. Puedo notar cómo la presión aumenta, y eso es porque el agua está entrando en la parte baja de la campana y metiendo todo el aire en esta parte de la cámara. Sí. La campana es ruidosa, parece primitiva. La presión del aire varía muchísimo cuando sube y baja, pero funciona. Los italianos lo ven casi como un ascensor que se mueve de la superficie al fondo del mar y viceversa. Acabamos de llegar al submarino. Es algo fantástico pensar que un diseño de los años 30 todavía se usa hoy en día. Y no solo lo usan los italianos, también los turcos, los indios y los Estados Unidos utilizan un diseño parecido a la campana original de Mommsen, que triunfó en el rescate del Squalus. La verdad es que es muy surrealista, porque hay un submarino. Esto es la parte de arriba. Estamos a 40 metros del fondo del mar. Es impresionante poder bajar al submarino cuando está en el fondo del mar. Vaya. Oye, muchas gracias por esto, muchachos. Muchas gracias. Un buen café italiano a 40 metros del fondo del Mediterráneo. Me acordaré de esto la próxima vez que esté a 40 metros y muriéndome de frío. Estoy seco, tengo un buen café y una buena compañía. Allá vamos. El rescate del Squalus fue un momento decisivo para el desarrollo de la tecnología submarina. Se promovieron nuevos dispositivos que derivaron en extraordinarios equipos como este traje de buzo. Con uno de estos, el submarinista puede trabajar a cientos de metros en el fondo del océano, permitiendo la construcción y mantenimiento de los proyectos de ingeniería más ambiciosos, como las plataformas petrolíferas del Mar del Norte y los oleoductos submarinos, que llegan hasta ellas a través de cientos de kilómetros por el fondo del océano. Estos avances no habrían sido posibles sin el triunfo de Mommsen. Después del rescate del Squalus, Mommsen fue ascendido a comandante, y su prestigio en la Marina se disparó. Utilizó su influencia para lanzar una nueva era de tecnología submarina y se convirtió en el padre del submarinismo moderno. Una de sus contribuciones más importantes fue el desarrollo de una nueva mezcla de gases para el buceo profundo. Al reemplazar el nitrógeno del aire con helio, eliminó totalmente la narcosis de nitrógeno. Aquello significaba que los submarinistas profesionales, como yo, podríamos bucear a más profundidad, tendríamos menos tiempo de descompresión y el trabajo submarino sería más seguro. En los 60, Charles, el hijo de Mommsen, demostró estar hecho del mismo molde que su padre. Continuó con la tradición familiar al desarrollar el minisubmarino Alvin, que vemos aquí, buscando una bomba de hidrógeno perdida en el mar después de una colisión en el aire de un B-52. Desde que se diseñó el Alvin, los minisubmarinos han ido haciéndose cada vez más ligeros y más manejables, y con funciones cada vez más especializadas. Hoy en día lo usan en todo el mundo, tanto la Marina como los contratistas civiles. Además de para los rescates submarinos y los entrenamientos, se usan para buscar restos de naufragios y aviones perdidos, para inspeccionar las estructuras marinas e incluso para filmar las costumbres secretas de las criaturas marinas. Y la visión de un hombre de lo que era posible bajo el mar ayudó a pavimentar el camino para la tecnología de este tipo. Mommsen fue un verdadero precursor. Reveló al mundo las tremendamente complejas operaciones submarinas que tenían lugar en el fondo del mar. El rescate del Squalus dio seguridad a la gente que se sumergía en las profundidades de este extraño mundo. Mommsen dio esperanza.
Las cosas pueden ir mal aquí abajo. Pero gracias a él sabemos que podemos contar con ayuda. Después de toda una vida dedicada a la seguridad de los hombres en el mar, Mommsen murió en 1967. En el año 2004, la Marina le rindió un gran homenaje y le puso su nombre a un destructor. En cuanto al Squalus, fue rescatado de las profundidades meses después de su hundimiento. Volvió al servicio como el Sailfish y luchó en la Segunda Guerra Mundial. Su torre de mando aún se conserva en el astillero de Portsmouth como tributo a los hombres que sirvieron en él. ¿Cómo se siente al volver aquí, Carl? Bueno, me trae muchos recuerdos. Perdí muy buenos amigos en este barco. Fue algo muy triste. Un precio demasiado alto. ¿Cree que le dio una nueva perspectiva de la vida? Sí, claro, sí. Fíjese que siempre he tenido suerte. Después de aquello tuve mucha suerte. Tuve la suerte de casarme con una mujer maravillosa y tengo 3 maravillosos hijos y 6 maravillosos nietos. No se puede tener más suerte. Si Mommsen el sueco estuviera hoy aquí, ¿qué le diría? Gracias, sueco. Eso le diría. No puedo expresar la gratitud que siento. En serio. ¿Sabe? Me tomo una medicación que tengo en la habitación. Y tengo una foto así de grande del sueco en la estantería. Y cuando me tomo la medicación siempre digo, gracias Dios y gracias sueco.